buenos días, queridos participantes del curso de capacitación de Excel, ¿cierto? Continuamos hoy día con lo que tiene que ver con funciones lógicas. Clase anterior habíamos visto las funciones de condiciones lógicas simples, lo cual, digamos, estuvimos desarrollando un ejercicio y posteriormente se dejó una planilla para que ustedes la llenaran y practicaran en base a estas condiciones. Entonces, hoy día vamos a trabajar lo que tiene que ver con la condición lógica anidada, lo cual, digamos, consta de un grupo de condiciones que también se trabaja, como ustedes ven en pantalla, con un argumento que es un poco más complejo, porque lleva varias condiciones dentro de una misma condición, y se detalla claramente que podemos obtener, ¿cierto?, hasta 4 anidaciones dentro de las condiciones. Es decir, ya no tenemos solamente la condición de que sea aprobado o reprobado, sino que puede ser aprobado, reprobado, insuficiente, bueno, malo. O sea, tenemos varias opciones, digamos, que se pueden trabajar, incluso que los campos vayan quedando vacíos. Entonces, esta condición está dada por ya no tan solo 3 opciones o 2 opciones, como la vimos anteriormente, sino que pueden ser hasta 7 veces dentro, digamos, de las condiciones. Ya como vamos a hacer, no hay mejor forma que para ver estas opciones, ¿cierto? Es el trabajo. Acuérdense que la práctica hace al maestro. Entonces vamos a ver nuestra cápsula, ¿cierto? Que tiene que ver con la función lógica, y al ladito vamos a ver la opción que dice ejercicios. ¿Ya? Entonces, incluso vamos a cambiar este nombre y a poner ejercicios, ¿cierto? Anidado. Para que sepamos que estamos trabajando en esto. Obviamente, lo que tiene que ver referente a, hay que acordarse del tema, digamos, de trabajar con los valores fijos, ¿cierto? Cuando trabajamos la clase pasada con los valores absolutos, y vamos a trabajar con lo que tiene que ver con el argumento de función. Entonces, si ustedes se fijan, hay ejercicios muy parecidos a la guía anterior, pero vamos a considerar otros rangos. Por ejemplo, vamos a hacer la primera pregunta, que tiene que ver con la opción de difícil, ¿ya? Y fácil, y específicamente nosotros la vimos en la guía anterior, pero iba en referencia específicamente a que decía, poníamos difícil y fácil. Ahora nos está argumentando que si no tenemos un valor acá, tiene que ser vacío, ¿ya? Entonces, el vacío se denota por comillas, comillas. Entonces, insertamos nuestra función, ya saben ustedes que en fórmulas lógicas, ¿cierto? Tiene que ver con el sí. Entonces, aquí yo les voy a indicar la función del argumento función, porque a mí me gusta trabajar mucho con consola. Algunos se acostumbran más a trabajar con consola, pero después les voy a explicar cómo el concepto de la consola, el teclado, como queda abajo. Entonces yo voy a decir que nos dice que va a ser difícil si es Excel, de lo contrario va a ser fácil, pero si no hay ningún valor en el programa tiene que ser vacío. Entonces nosotros tenemos que empezar por el vacío. Para esto decimos que si esta columna es igual, no voy a preguntar por Excel porque tengo que preguntar por el vacío. El vacío, vacío, doble comilla, ¿ya? Entonces digo, si es vacío, vacío, ¿cuál va a ser el resultado? Vacío, ¿ya? O sencillamente puedo poner un valor, nada. Igual lo podemos hacer con un valor, nada. Entonces ahora hacemos las preguntas ya. Si preguntamos que si es vacío, va a ser igual a vacío, entonces ahora decimos acá, sí, yo escribo el sí, abro paréntesis, si esta celda de acá, ve que ya estamos trabajando en teclado, si esta celda es igual a qué? A Excel, correcto, comillas Excel, ¿cierto? Punto y coma, ¿qué va a ser? Difícil. De lo contrario, si no es difícil, punto y coma, ¿cierto? Va a ser fácil. Y cerramos comillas y cerramos paréntesis. Ya, entonces ese sería nuestro argumento de función. Yo pongo aceptar y me dice que efectivamente es difícil y los demás son fácil, fácil. Si yo saco PowerPoint y pongo suprimir, me va a dar vacío. Entonces yo ahora les voy a mostrar cómo es esto, ¿cierto? Si yo hago un doble clic, habría quedado de esa forma, ¿ven? Si A es comillas, comillas, ¿cierto? Eso pregunto por el vacío, va a ser vacío. De lo contrario va a ser, preguntamos si es Excel, va a ser difícil o va a ser fácil, ¿ya? Ahora lo voy a hacer por teclado el siguiente, miren. Lo voy a hacer aquí, ¿ya? Vamos a agrandar un poquito, que nuestra pantalla se venga un poquito más, la parte superior, y vamos a decir, dice, el caso de otro valor que indique código inválido. O sea, tenemos que poner código 1 casado, 2 soltero y otro código inválido.
¿Ya? Cualquier otro código inválido. Por ejemplo, de no existir un valor en la columna A, tendría que ser código inválido. Entonces, en vez de insertar el argumento de función, ¿cierto? En fórmula, insertar esto que es, esto se llama argumento de función, jóvenes. Cuando yo inserto esta fórmula de que se llama argumento de función, lo podemos trabajar en consola. Entonces yo podría decir aquí, igual si, abro paréntesis y pregunto que si esto es igual a vacío, ¿cómo sea vacío? Comillas, comillas, ¿qué va a ser? Vacío. ¿Se da cuenta? Y ahora me dice, ahí tengo la prueba lógica, dice, valor si es verdadero, pongo punto y coma, y ahí hago la otra pregunta. Si abro paréntesis, esto es igual a 1, ¿qué va a ser? Casado. ¿Cierto? Casado. De lo contrario, punto y coma, y ahí viene el caso contrario y abajo me dice el valor falso. ¿Qué va a ser? Soltero. Y pinchamos soltero y cierro paréntesis. Un paréntesis, dos paréntesis. Mire, aquí yo parto así con un paréntesis de color negro y automáticamente me genera un paréntesis de color café. Automáticamente cuando yo cierro tengo un color café y digo, ¿cuánto me falta? Y pongo el negro. Como sé que los paréntesis, uno empieza con negro y termina con negro, automáticamente cierro con negro. Y pongo un enter. Y me dice, uno casado, y copio, soltero, soltero. Suprimamos un 2, ¿cierto? ¿Qué me aparece? Me aparece vacío. En caso de otro valor se debe indicar código inválido, dice. ¿Ve? Entonces tenemos el vacío y tenemos que indicar, en caso de que, si es eso, es vacío. O sea, si no existe un valor en la columna A, vacío. Después, preguntamos, si A11 es igual a 1, casado. Entonces aquí usted podría decir, si, otro paréntesis, ¿cierto? Ponemos este de acá, igual a 2, ¿qué va a ser? Soltero, ¿correcto? En caso contrario, aquí, ¿qué va a ser? Código inválido. Entonces ahí le demostré, se demostró que puede ir incrementando. Ya, pongamos esto con un acento. Entonces, revisamos. Si este valor es igual a vacío, va a ser vacío. Después, sí. Este valor es 1, casado. Sí, este valor es 2, es soltero. Y de no ser ni vacío, ni casado, ni soltero, va a ser código inválido. Presionamos un enter y fíjense que tengo un paréntesis, dos paréntesis y me falta cerrar otro paréntesis porque empecé en color negro. Presionamos un enter y tengo casado, soltero, soltero, casado. Perfecto. Copiamos hacia abajo. Cambiamos código, no ponemos código. ¿Cierto? Vamos a borrar el código 1. No nos queda nada. ¿Cierto? Deshacemos, dejamos el código 1 y pongo un código 3, por ejemplo. Código 3, código inválido. Entonces tenemos 3 opciones. 4 opciones tenemos. Doble clic, ahí está. Si es vacío, igual a vacío. Si 1 igual casado, si 2 igual soltero, de lo contrario código inválido. Si no se cumple ninguno, pasamos a un caso contrario. Si yo esto lo llevara al argumento de función, ¿cierto? Que insertamos. Aquí está la prueba lógica, ¿ves? La prueba lógica está denotada porque si A11 es igual a vacío, va a ser vacío. Después, aquí está toda la estructura, ¿ves? Si A1 es igual a casado, si A es igual a 2 solteros y el código inválido. Se da cuenta que es exactamente lo mismo que trabajarlo por consola al momento de trabajarlo directamente en la opción. Ya, vamos por el siguiente. Les recuerdo que van a ir guías de ejercicio para que ustedes practiquen. Ya. Vamos ahora, aquí tenemos un rango de notas. Entonces, cuando tenemos rango de notas, nos está diciendo de no existir nota, la celda se quedará vacía. Entonces, por el primero que tenemos que hacer la comparación es que si este no hay nota. Y después, como consejo, cuando yo pregunto en un rango entre 6 y 7, yo pregunto siempre mayor o igual al menor del rango. ¿Eso qué quiere decir? Mayor o igual a 6, mayor o igual a 5, mayor o igual a 4, y acá tenemos la otra opción. Entonces, yo lo podría hacer por consola o lo podría hacer por insertar función. Vamos a trabajar con la consola, que es más muy bueno, bueno, suficiente e insuficiente. Entonces, vamos a empezar y usted pone igual sí, ¿cierto? Vamos a acercar la pantalla para que veamos el código, por si tiene alguna. Vamos a acercar la pantalla por si poner otro más
exactamente. Entonces me voy a ir acá. Y lo primero que vamos a preguntar, voy a poner igual sí, vamos a preguntar cuando sea vacío, de no existir nota. Entonces usted dice, si esto es igual a vacío, va a ser vacío. ¿Sí? Doble comilla, es vacío, el resultado va a ser vacío. Y ahora empezamos a preguntar. Tenemos la primera, que es muy bueno, que es entre 6 y 7. Entonces usted dice, sí, y abre paréntesis, pone, si esto es mayor o igual a 6, porque tiene que incluir el 6, ¿cierto? Yo voy a resumir un poco para no escribir, es muy bueno, entonces voy a poner comillas MB. Ya, cierro comillas, después vengo y ahora sigo preguntando, ya tengo capturados los que son mayores a 6. Son buenos los que son mayores o iguales a 5, porque entre 5 y 5, 9. Entonces ponemos, ¿cierto? Sí, abro paréntesis, fíjese que el paréntesis lo marcó de otro color. Este valor es mayor o igual a 5, va a ser B. De bueno, ¿cierto? Punto y coma. Ahora preguntamos si tenemos entre 4 y 4,9 son suficientes. Entonces preguntamos si esto es mayor o igual que 4. No es necesario que ponga el coma cero. Si es igual a 4, va a ser que suficiente. Vamos a poner la S. Y después nos está preguntando, ¿cierto? Insuficiente para notas bajo a 0. Entonces preguntamos si esto es menor que 4, punto y coma, va a ser insuficiente. Ya, este lo vamos a poner para que se note, ins, lo voy a poner, ya de insuficiente. Y cerramos los paréntesis, mire, cierra, usted sabe que empezó en color negro, termina en color negro, ¿ve? Sabe que son 1, 2, 3, 4 paréntesis, entonces termina en color negro. Pone, cuando le aparece este mensaje significa que solamente le falta algún paréntesis o hay algún error de alguna simbología. Ponemos aceptar y efectivamente lo que suele pasar es que cuando uno empieza a trabajar con este proceso puede confundir las comas por los puntos y comas. ¿Por qué le hago referencia a esto? Porque hay configuraciones de Excel que va a depender de la configuración que tenga su computador, que la división entre una opción y otra no va a ser punto y coma y va a ser coma. ¿Cómo se va a dar cuenta? Cuando usted empieza a hacer el cálculo de la función, aquí están las muestras y aquí claramente me dice que entre un valor y otro hay un punto y coma. De lo contrario, otro punto y coma. En su muestreo de fórmula aquí le va a salir una coma. Por eso yo puse una coma para que ustedes sepan, y los mensajes que aparecen cuando usted pone aceptar, automáticamente le dice dónde se presenta el error. Entonces ponemos un enter, dice, indica demasiados argumentos para esta función. Si usted va acá, ¿cierto? Dice A19 menor a 4, ¿cierto? Y suficiente para notas menor a 4. Entonces tenemos mayor o igual a 4 suficiente y A19 menor que 4 le pone la opción de insuficiente. ¿Ya? Entonces vamos probando y vamos trabajando con los argumentos. Vamos revisando. Si dice que es vacío, ¿cierto? Después dice si A mayor o igual a 6, muy bueno. Si A mayor o igual a 5, bueno. Si A19 es mayor a 4 es suficiente, entonces aquí el argumento de función es que sea un sí. La condición lógica que nos dice es que si esto es menor a 4, ¿cierto? Que sea insuficiente. Entonces aquí cerramos nuestro rango de función y ahí tenemos nuestra función. Entonces revisamos, decimos si A es vacío, ¿cierto? Si nuestro 19 es vacío, va a ser vacío. Si es mayor a 6, es muy bueno. Si A es mayor a 19, que es esta función, es mayor a 5, es bueno. Si nuestro valor que está en la celda 19 es mayor que 4, es suficiente. Si A19, que es esto, es menor que 4, es insuficiente, que lo destaqué con la ins de insuficiente para que no nos quedara la i que se parezca a la L. Entonces, ahí nos está dando la función de realización para que ustedes vean que esto es un poquito más complejo, que se requiere más trabajo. Por eso, en el siguiente módulo que vamos a hacer, vamos a repasar estas condiciones lógicas y vamos a específicamente todos los que son las condiciones de anidado. ¿Ya? En esta consecuencia, entonces, tiene que tener cuidado con dos conceptos fundamentales, que ojo con los puntos y comas, porque dependiendo de la fórmula, cuando usted lo marque, en su computador puede estar configurado por una coma y continuamente le puede estar dando error si posesiona punto y coma. Es por eso que yo digité un valor con una coma.
Y lo otro que tienden a olvidarse es que después de un punto y coma yo borré un sí. Y eso significa que al presionar aquí me va a dar un argumento de función, mi Luis. Es demasiado argumento para función. Por eso tienen que acordarse que cada vez que hacen un punto y coma, hacen un sí y hacen un paréntesis. No se les vaya a olvidar eso. Un sí y un paréntesis. Y el igual solamente se pone al principio. ¿Ya? Entonces, y aquí copiamos la fórmula y corroboramos después. ¿Ya? Tenemos, incluso lo podemos centrar esto, ¿cierto? Lo vamos a centrar para que hagamos nuestra fórmula. Y tenemos, si es mayor, entre 6 y 7, muy bueno. Muy bueno, ya perfecto. De si es entre 5 y 5,9, bueno. Bueno, bueno. Es insuficiente, ¿cierto? Es insuficiente bajo 4. Ya. No tenemos ningún suficiente. Podríamos probar un suficiente. Pongamos a este alumno un 4,1. 4,1. Perfecto. Nos da suficiente. Está validado el valor. ¿Qué otro valor tendríamos que probar? El otro valor que tendríamos que probar efectivamente sería de no existir nota, la celda queda vacía. Si yo borro acá, al lado vacío. ¿Ven? Perfecto. Está corroborada la fórmula. ¿Ya? Estamos en el ejercicio 3, nos vamos a nuestro ejercicio 4. Ya, aquí nos dice que vamos a trabajar por tramo, o sea, tendría que decir tramo A, B, C o D, dependiendo. A, B, C son los tramos. Entonces, lo que tenemos que trabajar es con el formato, vamos a insertarlo ahora con la opción, digamos, de argumento de función. Entonces, me voy a ir a fórmulas, insertar un sí, y vamos a trabajar con el argumento de función acá. Lo que me está diciendo, de no existir venta, se debe visualizar ingreso-venta. Ingreso-venta. O sea, si yo no tengo nada en venta, tendría que decir ingreso de venta. Entonces, ya eso nos está diciendo que ya no es vacío, sino que nos está diciendo que tiene que dar un texto. Entonces yo voy a decir el valor lógico, que si esto de aquí es igual a vacío, ya saben que vacío, vacío es comillas, nos tendría que decir visualizar ingreso-venta. Entonces aquí ponemos ingreso-venta. Ingrese venta y cierra comillas, ¿cierto? Porque es texto. Entonces, aquí tendríamos que empezar con el sí. Entonces, ponemos un sí abajo y ahora empezamos a preguntar por los valores. Dice, generalmente yo empiezo del mayo. Por ejemplo, si es mayor a 10 millones, dice, para las ventas superiores a 10 millones, tramo C. Entonces digo que si esto es mayor a 10 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, revisamos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, punto y coma, ¿qué va a ser? Tramo, obviamente, C. Entonces escribimos tramo C. Ustedes ven que en el argumento de función yo estoy escribiendo arriba. Ponemos punto y coma. Volvemos a hacer la otra pregunta. Incluso yo aquí puedo pinchar y voy a trabajar acá. Y acá tengo tramo C. Entonces, voy con la otra pregunta. Tramo B para las ventas entre 1 millón y 10 millones. Entonces, si yo digo de no existir venta, ¿cierto? Debe ingresar la venta. Ya sabemos que cuando es vacío va a ser ingrese venta. Pero después dice, tramo C para las ventas superiores a 10 millones, o sea, mayor a 10 millones. Pero ahora me está diciendo que las ventas entre 1 millón y 10 millones. Entonces lo que tengo que hacer así es preguntar por un sí. Y como me incluye el millón, tengo que preguntar por mayor o igual a 1 millón, ¿cierto? Va a ser tramo B. Comillas, tramo B. Cierro comillas. Punto y coma y me voy con el último. Sí, ¿cierto? Pregunto. Para ventas inferiores al millón, entonces digo que si esta de 29 es menor que 1 millón, 3, 1, 2, 3, va a ser tramo A. Cierro comilla, ¿cierto? Y cierro paréntesis. ¿Ya? Puede ser que le puede dar algún problema de argumento de función. Si, por ejemplo, tengo un paréntesis abierto, tengo 2, tengo 3. Tendría que cerrar 3. Si me da un error, lo corrige automáticamente el software. ¿Ve? Ahí está y aceptamos. Tramo C y copio. Ya. Si ustedes se ponen a pensar, bueno, esto lo podemos modificar porque hago un doble clic acá y aquí cambio, ¿cierto? Porque tengo el tramo A en minúscula y puedo editar la forma y le pongo mayúscula y al C también le pongo mayúscula porque
Eso es lo bueno que tiene, digamos, usted después que hace el argumento de función. Hace un doble clic y tiene acá. Y esto, si usted que lo quiere ver como argumento de función, inserta la función y ahí está el argumento. Es decir, aquí tiene la fórmula expresa, escrita, y acá está el argumento de función como la hizo. Si usted pincha acá, ¿cierto? Ahí están los tramos. Entonces, vamos viendo, cancelamos esto, entonces, analicémoslo. Dice que si para las ventas superiores a 10 millones son tramo C. 10 millones 1, tramo C, 25 millones tramo C. Perfecto. Después tramo B entre 1 millón y 10 millones. Este 1 millón, está bien, es tramo B y tramo B, pero no tenemos un tramo A. Entonces, los tramos A tendrían que estar en valores inferiores a 1 millón. Entonces, vamos a suponer que a este descontémosle un 0. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí tenemos 900.000. Y efectivamente queda en tramo A. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Entonces, este lo vamos a dejar con el valor que estaba, que era 9 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahí lo tenemos en tramo B. Es decir, la fórmula efectivamente está muy bien realizada, por lo tanto pueden trabajar. Recordar nuevamente que usted puede trabajar en modo consola, escribirla manualmente, o definitivamente el argumento de función, insertar argumento de función, y ahí está el argumento de función. Les recuerdo que va a ser un trabajo de esto, se va a hacer un proceso, se va a hacer un nuevo trabajo, digamos, que tiene que ver con guías para que usted vaya practicando las funciones de condición, porque es lo que en el fondo en planilla electrónica es lo que cuesta un poquito más. ¿Ya? Pero no vimos el ingrese venta, o sea, si no tengo venta, vacío y me dice ingrese venta. Está perfecto, ¿ves? Está perfecta nuestra fórmula para comenzar. Vamos a nuestra pregunta número 5. Ya. Aquí tenemos descuento, ¿cierto? Que si es efectivo hay un 10% de descuento, si es un cheque, si es tarjeta. Y nos está diciendo el valor. Obviamente el valor que tenemos que calcular nosotros es un valor con descuento. O sea, si es efectivo tiene que ser estos 10.000 menos el descuento. Ya, es obvio. Entonces, y nos dice de no existir va a ser, la celda quedará vacía. Volvemos a la pregunta que la celda quedará vacía. Entonces, yo lo puedo hacer con argumento de función o con consola. Trabajémoslo con consola. Ya. Efectivo un 10% de descuento. Entonces, yo inserto la función. No voy a trabajar con, podría trabajar con esta, pero voy a trabajar con la consola, que es el igual sí. Ya, trabajo el igual sí y digo que si esto, ¿cierto?, es vacío, ¿qué va a ser? Vacío. Perfecto. Y ahora empezamos las preguntas. Si esto es igual a efectivo, efectivo, da lo mismo si está con mayúscula o minúscula. Les vuelvo a insistir. Lo importante es que esté escrito, incluso yo lo voy a escribir con mayúscula, minúscula, perdón. Efectivo, ¿qué va a decir? Que es un descuento. Entonces va a ser tu valor de la entrada por, si tiene un descuento de un 10%, ¿cierto? Va a ser, lo multiplico por 90%. Acuérdense que estuvimos hablando de los descuentos. Ya. Punto y coma, sí. Abro paréntesis. Esto es igual a cheque. Cheque va a tener un 5% de descuento. Entonces es tu valor de la entrada por 95%. ¿Ya? Si es con tarjeta, ¿cierto? Si es con tarjeta va a ser un 5%. Entonces ponemos que si es, ponemos si esto, ¿cierto? Vamos revisando. Tenemos B42 es por B90. Entonces tenemos que ir igualando. Vamos repasando. Vamos a ir repasando. Para corroborar. Si B42 es igual a comillas, comillas, va a ser, ¿cierto? Este vacío va a ser vacío. Si este valor es efectivo, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar nuestro valor de la celda y le vamos a descontar un 10%, es decir, por 90. Recuérdense que trabajamos que cuando es descuento se lo descontamos a 100 y cuando se lo sumamos a 100. Independiente que yo sé que hay algunas personas que manejan las matemáticas, lo puede hacer de otra fórmula, mientras del valor no hay problema. Entonces, volvemos a hacer una pregunta. Si volvemos a comparar nuestra celda, pero ahora con el otro descuento, que si eso es cheque,
¿ya? O sea, si la forma de pago o la forma de venta es igual a cheque, si es cheque, nuestro valor de la entrada va a tener un descuento de un 5%. Entonces vamos a multiplicar eso por 95%. ¿Ya? Punto y coma. Ya, nos falta la opción de un 2% que es descuento por pagos con tarjeta. Entonces volvemos a hacer la pregunta. Si nuestra forma de pago, nuestra venta, esto es igual a comillas, tarjeta, les recuerdo que las comillas porque es texto, ¿qué va a pasar? Nuestro valor de la entrada no va a ser por cuánto, va a ser por un 2%. Entonces lo multiplicamos por 2 menos 100 por un 98%. Y nos está diciendo, punto y coma, aquí viene un caso contrario, ¿eh? Nos está diciendo, de no existir valor acá, ¿cierto? Va a ser celda vacía. De no existir la celda es vacía. Oh, es importante. Entonces, aquí ponemos si, podemos poner si esto, ¿cierto? Se fijan que se va corriendo abajo. Es igual a vacía, lo tenemos considerado, pero nos está preguntando que es incorrecto. O sea, si en nuestro monto aquí no tenemos nada, tendría que decir monto incorrecto o de lo contrario incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Usted puede trabajar perfectamente decir, bueno, si no se cumple ninguna de las condiciones de lo que vamos a hacer, lo vamos a trabajar. En caso contrario, va a ser incorrecto. Correcto. O pago incorrecto incluso le puede poner. ¿Ya? Vamos a cerrar los paréntesis que corresponden, que tendrían que terminar en color negro. Le ponemos incorrecto. Vamos a ver acá lo que nos está diciendo. Decimos, si es vacío, ¿cierto? Si B2, 42 efectivo, perfecto. Si A 42 por 90. Después, si B2, ¿cierto? Nuestro monto es igual a cheque, va a ser nuestro valor de entrada por 95%. Después preguntamos, si B2 o B42 es igual a tarjeta, va a ser nuestro A por 48%. Entonces, vamos a cerrar hasta aquí para explicar qué tenemos que ir y después agregar la otra opción de monto, ¿ya? A42 por el 98%. Entonces vamos realizando. El B42, revisamos si es vacío, nos está preguntando de no existir valor de celda, quedará vacío. Después preguntamos si B42 es igual a efectivo, va a ser nuestro valor de la entrada por el 90%. Tenemos otro sí. Si B42 es igual a cheque, va a ser nuestro A42 por 95%. O sea, hasta ahí estamos bien. Después preguntamos si B42 es tarjeta, va a ser nuestro A42 por el 98%. Entonces, teóricamente, nuestra fórmula estaría acotada a los valores. Si nosotros vamos a insertar la función, vamos a ir a ver que efectivamente tenemos los valores acotados al argumento de función. ¿Ya? Si gusta, lo vamos revisando uno por uno, miren. Ustedes pueden ir viendo el ejercicio uno por uno, miren, para ir trabajándolo. ¿Ya? ¿Ven? Ahí, por ejemplo, no tenemos el efectivo y nos está diciendo si B42 vacío. ¿Ya? Entonces usted puede probar el vacío acá. Saca acá y le va a dar vacío. O sea, tenemos corroborado eso. Vamos con el segundo. ¿Ya? Doble clic, genera la pensión. Si dice que si B42 es igual a efectivo, entonces tendría que ser nuestra celda, ¿cierto? Por el 42%. El 42, ¿cierto?
sería por el porcentaje. Entonces usted puede hacer un cálculo incluso matemático para saber, incluso puede borrar la forma y hacer el cálculo matemático y decir esto por el 90% me tendría que dar el valor de la celda. Perfecto, ahí tendría el descuento. Entonces se estaría cumpliendo en ese aspecto. ¿Ya? Entonces, estamos trabajando bien con los datos que se está trabajando en la fórmula. Entonces, como le comentaba, lo más importante, ¿cierto?, en este argumento de función, que lo borramos, ¿cierto?, es trabajar con el caso, tener clarito esto, los no valores y trabajar con cada una de las opciones, sabiendo que esto tenemos que multiplicarlo por 90, esto tenemos que multiplicarlo por 95, por 98, y tenemos que tener dos grandes instancias, que son los valores incorrectos y de no existir valor. Ya, vamos a proceder como le estaba comentando. Entonces, vamos a nuestra opción sí, y preguntamos primero que si este no tiene valor. Ya, si no tiene valor es comillas, comillas, por lo tanto va a ser comillas, comillas. ¿Cierto que es vacío? Ahora comenzamos las preguntas, que si esto, ¿cierto? Nuestra celda es igual a efectivo, va a tener nuestro primer cargo, que es el valor de la entrada, ¿cierto? Punto y coma, argumento función, valor de la entrada por el 90%. Punto y coma. Ya tenemos topado el tema del efectivo. Ahora tenemos el vacío y tenemos el efectivo. Ahora vamos a preguntar de nuevamente si, abrimos paréntesis, y vamos a preguntar que si nuestra venta es igual a cheque. Y si es cheque, va a ser el valor de nuestra entrada por el 95%, porque tiene un descuento de un 5%. Perfecto. Ahora volvemos a hacer nuestra pregunta. Cuando es con tarjeta, si es con tarjeta, va a ser de un 2%, entonces es nuestro valor por un 2% menos, sería por un 98%. Y de no cumplir ninguna de estas opciones nos dice que podría ser incorrecto. Entonces vamos a poner, no cumplirse ninguna condición, vamos a poner incorrecto. ¿Ya? Y aquí cerramos comillas y cerramos los paréntesis. Lo importante es que cuando cerremos los paréntesis, ¿cierto?, en algún momento nos puede dar alguna opción de que los paréntesis no están correctos, entonces nos va a corregir. ¿Ya? Y aquí nos está diciendo efectivamente el error. ¿Ve? Nos falta una comilla en tarjeta. Vuelvo a presionar. Cuando aparecen ese tipo de errores, generalmente uno lo gestiona para que usted vea que le indica dónde tiene el error. ¿Ya? Para que vea que no están, que tiene que hacer la fórmula. Entonces está faltando una comilla de tarjeta. ¿Cierto? Ponemos aceptar y ahí está nuestro valor. Si yo copio, vamos viendo si es efectivo, ¿cierto? Efectivo tiene un 10%, tenía 10.000, se les contó, obviamente el 10% quedan 9, el 5 quedan 9.50, aquí en 100 quedan 98, está perfecto. Entonces tendríamos que probar cuando no tenemos valor de venta, queda vacío, perfecto. Y si ponemos otro monto, por ejemplo, escribimos Visa, que no es un valor que corresponde, nos genera valor incorrecto. Es decir, nuestra fórmula está validada. Hacemos un doble clic y ahí está el argumento de función en la escritura. Y ahora, como vemos el argumento, insertamos la función y el argumento de función dado por nuestra variable está acá. ¿Ya? Aquí está todo nuestro argumento de función. Yo lo voy a ver, ¿cierto? Lo importante es que este video lo pueden ver varias veces ustedes para que les vaya quedando la estructura. Es, por ejemplo, cuando uno trabaja con monto o trabaja con digamos, distintos parámetros. Cuando son muchos, es mucha la información que uno contiene y tiene derecho a equivocarse en el fondo, porque les va a generar, digamos, errores, pero usted tiene, con la expertise que le ha ido dando el curso, los va a ir solucionando. ¿Ya? Vamos ahora a nuestro próximo ejercicio, que es el último, que solamente tenemos que tener bonos. Aquí tendría que aparecernos el bono que van a ganar las personas, cada uno de estos. Si ustedes
fijan, es muy parecido al ejercicio anterior, digamos, que se dio en el tema de cálculos de porcentaje, y a su vez es un ejercicio que habíamos hecho en las condiciones lógicas simples, donde trabajamos con cajero asistente, pero ahora lo que vamos a decir es que va a ser distintos tipos de bonos, ¿cierto? Para los sueldos que tienen, que no importa, pero aquí tiene que aparecernos el valor del bono. Y fíjense, tenemos cajero, tenemos asistente, y no aparece contador, que igual tenemos que contemplarlo, independiente que no aparezca el cargo, pero al seleccionar o poner un cargo contador tendría que darnos el bono. Dice, sin bono para cualquier valor distinto a los antes mencionados. ¿Ya? De no existir cargo no se aplicará bono. ¿Ya? Entonces dice, se pide crear una función que calcula lo siguiente: 20% del sueldo para los cajeros, 25% para los coordinadores asistentes, 30% para el sueldo del contador. Entonces, al último, para contemplarlo, le vamos a considerar como contador. Ya, lo vamos a dejar como contador. Entonces, de no existir cargo no se aplicará bono. ¿Ya? Sin bono para cualquier valor distinto a lo antes mencionado. Perfecto, y no se aplicará cargo. Entonces, lo que vamos a hacer acá, vamos a posar, ¿cierto? Igual sí. Y vamos a preguntar por el cargo específicamente. Si esto es igual a cajero, aquí vamos a empezar con los valores vacíos. ¿Ya? O sea, se va a repetir el valor. Entonces, si esto no tiene cargo, no hay ninguno de estos cargos, va a ser, ¿cierto? Se va a repetir el valor. Entonces comenzamos, preguntamos que si esto es igual a cajero, ¿cierto? No nos está preguntando si no tiene valor, nos está preguntando que el valor sea otro. Si esto es igual a cajero, nosotros vamos a tener que tomar el valor del cajero, y el cajero son el 20%, entonces hacer esto por el 20% nomás. Aquí no estamos pidiendo, solamente estamos pidiendo que nos extraiga el monto. Después vamos a ver que si esto, ¿cierto? Recordar el si esto es igual a asistente, no olvidar las comillas, ¿cierto? Para ambos lados las comillas en los textos, va a ser el monto, este monto, y el asistente es por el 25%. Punto y coma. Después vamos a hacer la pregunta que si esto es igual a contador, no olvidar las comillas, va a ser el monto, siempre las comillas, por eso les cliqueo para que si le aparecen ruiditos no se compliquen, porque forman parte de la planilla, los ayuda, por el 30%. ¿Ya? Y yo pongo aquí, en caso contrario de no tener ningún valor, si no se cumple ningún valor de eso, ¿cierto? Vamos a poner que sea cero, un monto cualquiera. Entonces, pongámosle monto cero o sin bono, comillas sin bono, vamos a poner sin bono. No estamos considerando la opción de que sea vacío, sino que tenga algún cargo. Entonces, obviamente, eso no va a dar el bono. Voy a copiar, y todos tienen bonos distintos. Esto obviamente le tenemos que dar el formato, y hemos estado trabajando todos, si se han dado cuenta, hemos estado trabajando puro formato de contabilidad en todo el documento, ¿ya? Entonces ahí tenemos la opción, y estamos diciendo que es sin bonos cuando tiene otro cargo. No estamos diciendo que cuando no tenga nada. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, secretaria, y pongo un enter, y me aparece automáticamente sin bono, ¿ya? No tengo validado, si le pongo el suprimir para valor en cero, no lo tengo validado. Entonces, eso les puede quedar perfectamente, vamos a poner cajero, para alguno de ustedes que quiera validar qué sería el espacio vacío, ¿cierto? Que aparezca solamente el bono o el costo cero, ¿ya? Entonces, yo sé que es un poco más complicado, yo sé que van a tener procesos de trabajo, yo sé que les va a costar un poco más, pero ahí tienen el apunte para irlo revisando, y obviamente para sacar dudas. Igual les voy a generar, vamos a repasar
en nuestra unidad 2 vamos a volver con el tema que tiene que ver con condiciones y vamos a trabajar estas opciones en directo. Estimados participantes, ¿cierto? Se les va a juntar una guía para que trabajen alguna resolución de estos ejercicios con una planillita. Esperando que tengan un buen día. Me despido y que sea un día provechoso. Muchas gracias.